Suscríbete a la Panterita. Edis Educativa, educación que transforma. ABC Cardinal, 7:30 AM. Seguinos en nuestras redes sociales, en Twitter, @ABC Cardinal, en Instagram, ABC Cardinal. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Estamos comenzando Cardinal Deportivo a través de ese Cardinal. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Muy bien, Ariel. Buen día para todos. Hola, Dani, ¿qué tal? Buen día, Ariel. El saludo para todos. Hola, Fabio. Ya se suma Bruno. ¿Qué tal, Fabio? Buen día, Ariel. Un cordial saludo para todos. Bueno, hoy sí, Marquito, por supuesto. Los goles del Olimpia. Opa. Todo. ¿Qué resonancia tuvo en todo el continente la victoria de Olimpia? Sí. Y en todo el continente por lo de Brasil, por lo de Felipe Melo, por la forma, por lo que pasó en el aeropuerto de Río. Pero realmente una resonancia impresionante que ha tenido la victoria. Tenemos ya las imágenes de parte de lo que fue anoche, por supuesto. Para ir acompañando. Ahí está. Lo que ha sido, repito, una victoria con una resonancia continental muy, pero muy importante. Lo que ha sido el vuelco que le dio Olimpia al partido de ida y la tanda de penales, ¿verdad? Donde dejó sin nada. Aquí está la jugada que pudo haber cambiado un poquito el rumbo de las cosas. Bueno, era muy temprano porque realmente el dominio de Olimpia en el segundo tiempo fue demasiado grande. El primer tiempo ya, pero el segundo tiempo realmente Fluminense se tiró muy, pero muy atrás. Este es el central Brás. A mí, esta jugada, para la audiencia que nos acompaña con imágenes que estamos observando en ABC TV, que es la jugada que Tobar anula a Brás, que jura y perjura que le pegó en el pecho. Tobar sancionó mano. Yo creo que esa jugada, al no haber VAR y no tener la certeza Tobar, de allí en más, en las divididas, le dio más tolerancia a Fluminense. O sea, el famoso, te dejo hacer porque no estoy seguro. Yo creo que porque eso fue a ver en el minuto 7. Hasta el 90 y pico que se jugó, siempre Fluminense tuvo una más. Siempre podían quemar un segundo más, siempre podían pegar un poquito más. Entonces, estos árbitros que están acostumbrados a tener VAR y después al no tener la certeza, porque realmente exasperó al Olimpia. Eso en el tema del manejo. Y cuando uno decía con el tema de el equipo está jugando como declara o dirige Julio César Cáceres, en ningún momento se desesperó. Porque vos ves y el primer gol llega en el 37, el segundo llega a 2 minutos del final, pero en ningún momento Olimpia se desesperó. Y esa es una virtud, ese es un mérito de un equipo que tocó, que ayer decía en transmisión, hasta parecía que era artesanal, quería tejer todo. Sí. Y yo creo que ese es un mérito de los jugadores que saben que el técnico no le va a estar vociferando nunca, porque siempre está tranquilo. Y yo creo que allí también estuvo la clave, incluyendo el arbitraje, que realmente era irritante en grandes pasajes del partido. Y sobre todo los intérpretes que hicieron muy buen trabajo. Imagínense ustedes, hablábamos de Otálvaro que iba a salir más, sin embargo fue Mateo Gamarra el que con inteligencia supo explotar la banda izquierda. Al final Luis Enrique pasó desapercibido en todo el partido. Y estamos hablando de puntos muy altos de todo el equipo franqueado. Pero mira que Otálvaro se cansó de bombardear con centro del área rival, con la izquierda, con la derecha. Y también algo que decíamos, que la gente no se iba a enojar por el pase atrás. Y Olimpia tuvo tanta paciencia que la pasó tantas veces atrás para recomenzar la jugada. Sí. Y el público toleró porque vio que era un equipo que dominaba y no que la pasaba atrás por impotencia, por no saber qué hacer. Era para recomenzar la jugada, porque el parado del primer tiempo fue llamativo porque los extremos eran Otálvaro y Mateo Gamarra. Sí. Y Alex Silva y Cardoso estaba metido más al medio. Mucho tuvo que ver el empuje de Olimpia y hizo que Fluminense retroceda líneas. Nunca había un equipo brasileño tan parado atrás, que inclusive ni César Vallejo se animó a tanto. Tuvo más. No, los segundos tiempos Fluminense fue terrible. ¿Qué tal, Bruno? Bien, Federico, ¿cómo te va? Un saludo a la audiencia de ABC Cardinal, a Ariel. Muy buenas tardes al señor Chun, a Fabio Martín, a toda la audiencia, muy buenas tardes. Ayer quedaron un par de frases históricas en el relato, ¿no? Sí, que se van replicando ya. Sí. Ya en tiempo real dijimos, claro,
Esas son las verdaderas frases que vos sabés que este va a tener repercusión. pero usted apareció también en screen, ¿eh? No, pero el screen... Lo de Romerito por eso te digo. está recorriendo Sí. viral. Claro, el screen es el fake, pero... Quiero hacer una aclaración después de Romerito. Gana, está bien. Yo no había visto la foto donde estaban comprando los 3x3, ¿eh? ¿A quién? A Y Romerito. Romerito no había visto la foto de él. Ah, vos no viste. Él está la- con la camiseta de Fluminense en la caja de un súper con un montón de... Pero eso ya fue anterior. Sí, pero... Fue anterior apareció ya ahora, pues, de archivo. ¿entendés? Y por eso justamente Sí. quiero yo hacer Sí. mi descargo sobre el Sí. tema. Pero Chun apareció. Acá yo Pero, esta mañana... Yo aparecí como... ¿En el screen otra viejo vez? screen. No, uno nuevo ya que hicieron. ¿A cuál es ¿Está ahora? de moda, Chuna? No, ¿Cuál es? Te paso. ¿Cuál? Acá ¿Está está. al lado del cartel? Dice... No, esa es la vieja. A ver. Dani Chun... Esa es la vieja. Sí, Sí, imparable sí. chiquineta. ¿Y viste? No, por eso. No, por No, eso. la que está al lado Y del algo video se de la dio, mesa. Fabio. No, Chun, esta no. cosa no tenés que permitir. No, pero... ¿Cómo Hay que suena? respetar tu No, trayectoria. ¿Cómo suena nomás? Claro, pero acá No, pero eso es jocoso porque... Claro, acá nos reímos de lo Claro. falso. Lo preocupante sería si realmente... No, aparte, yo hubiera dicho. Dani es un tipo muy querido. O sea, hay gente que lo hace y... Si era otro, Sí. si éramos nosotros... No, pero... A ver... Pero es así, y salió así, ¿no? Ayer aparecía, y es simpático porque ayer aparecía la foto al lado del video de allá, Ah, y ahí con los equipos brasileños y no, por el eso. tema del invito, pero forma parte de lo que fue la gran jornada ayer, que para ser tercera fase, un partido que queda en la historia, por todo, 43 minutos, y decía la resonancia continental, y cómo hay colegas a nivel continental que saben que con un tweet van a reventar todos de diferentes lugares, Colombia, Argentina, Uruguay, apelando a algo que es real y que ayer se vio una vez más. Hay mística, hay una camiseta, hay un público. Hay jerarquía. Sí, pero aparte de eso hay algo que es un plus más allá de la jerarquía, que es un todo, ¿verdad? Yo le decía a Diego, la forma que clasificó Estudiantes de La Plata la anterior fase, fue un equipo copero, un equipo que sufrió y termina ganando una pelota parada sobre el final, marcando un 2-0 porque el 1-0 lo llevaba a los penales. Ayer Olimpia, cuando parecía que en medio de los cambios Fluminense tomaba un poco de aire, adelantó las líneas, otra vez en el final, y hay cosas que no se ven, pero estaban mirando después, anoche, hoy, la corrida de Derlis en el minuto final y Para el el centro, gol. ¿de dónde lo saca el centro? Extraordinario. Es sensacional. La actitud Es sensacional. que tuvo Olimpia, porque también hay que decir, creo que lo marcamos durante el desarrollo del relato y de los comentarios, que Olimpia no fue un equipo atolondrado. Claro. O sea, jugó de la manera en la que se tiene que jugar un partido de Copa Libertadores. Jugó como su técnico. Pero No lo esa vea. esa actitud, Tenía que Dani, jugar como su presidente también. claro, de llevarlo para adelante al rival, pero siendo comedido. Mirá que en un momento dado hubo equipos en los que uno repasa que tenían superioridad, que atacaban y producto de esa locura de querer marcar, quedaban totalmente desprovistos atrás, le marcaban el gol y eso después se convertía en un infierno, ¿verdad? Pero Olimpia, Bruno, fuera del error de Antolín, que le puede haber costado la clasificación a Olimpia, su gran virtud también fue de no dejarlo nacer a Fluminense, porque Olimpia iba e inmediatamente tras pérdida recuperaba producto de esa presión alta, realmente donde hubo una mancomunión de esfuerzo de todas las líneas, porque Olimpia inmediatamente, el gran mérito de Olimpia fue de no dejarlo salir, y si Fluminense se metió atrás es porque en gran parte no podía hilar juego, salir, porque Olimpia mordía en la marca, Claro, y mordía se toda. multiplicaban de la marca y había solidaridad en la marca. Y no era solo empuje, Ariel, no era solo empuje, era también superioridad futbolística, era Claro, volumen de juego. Era fútbol, Volumen. no solamente actitud, porque vos podés tener actitud, pero si tu fútbol no convence, vos podés, con la actitud pues no se ganan los partidos, si no Te va puede, a durar 15 minutos la actitud. claro, entonces porque tendríamos- después, cuando tiene que aparecer la respuesta futbolística, ya no te alcanza. Te alcanza para reaccionar ante una circunstancia adversa o para arrancar desde el vamos acorralando al rival. Pero ayer no se dio eso porque el partido arrancó con un ida y vuelta sensacional. 15 minutos y para la vista era un partidazo. Atacaba a Olimpia, atacaba a Fluminense con mucha gente. ¿Sabes qué, Federico? Sí. Uno que ve por televisión,
te da la sensación de que no fue un partido de fase 3 de Copa Libertadores. O sea, un cuartos de final, por ejemplo, por la manera en que se disputaba, porque Fluminense también, si bien es cierto, no brilló en lo futbolístico, un equipo que metió, hubo disputa. Sí, pero yo creo que ayer fue aplastado. Claro, pero metió Sí, también, te digo, ¿sabes qué? Esos 15 hubo minutos, lucha, hubo batalla. Esos 15 minutos que citaba Federico y que ayer decíamos el golpe a golpe, y particularmente decía, no hay que entrar en esa. Y después vos veías los saques de meta de Fluminense, entre Fabio y Felipe Melo, lo que querían hacer tiempo y la sacaban al lateral. O sea, se notaba demasiado la superioridad del Olimpia. Y yo voy nomás a el famoso, cuando voy a decir dónde se para, dónde quiere recuperar. La jugada del remate de Saúl, allá por el minuto 30 y pico. Antolín y Saúl están en la zona de volantes. Así adelantado jugó Olimpia. Sí. Y no era un arrebato como ustedes bien marcaban, porque muchas veces en la jerga futbolera, aquella vez explicábamos lo de la improvisación, cuando tiene una connotación, actitud muchas veces se confunde como el reemplazante cuando no hay fútbol. Y ayer Olimpia lo que demostró es que la actitud es jugar en campo contrario y si perdés recuperar rápidamente y el rival se sentía inferior. O sea, yo creo que la gran ventaja de que ni el público ni los jugadores en ningún momento sintieron la desesperación, porque repito, los goles llegan en la parte final de cada etapa y en ningún momento hubo silbatina o hace ya el cambio, profe, nada de eso, porque era constante la sensación de superioridad que tenía Olimpia allá desde el minuto 15 hasta el 90 y pico. Y es más, yo pensé que no iban a penales. Yo creía que venía ese tercer gol, que si Braz no tapaba, era el gol de Camacho por el 3-0. Vamos a aprovechar el momento en televisión. Vamos a Julio César Cáceres, Paiva, Alcaraz, el hincha opina. Después el festejo que se desató de parte de Cardona con el público del Olimpia que iremos comentando. Vamos con las notas, por favor. Serie de notas, el hincha opina después de la clasificación de Olimpia a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Jugar en este club es maravilloso y creo que Olimpia es Libertadores. Creo Guillermo Paiva. Hacíamos todo para pasar y gracias a Dios se nos dio. Ahora a disfrutar de todo esto y esperar lo que se viene. Creo que tenemos un grupo magnífico. Nos apoyamos todos, corremos todos juntos y no hay nada mejor que eso. Lo más lindo de todo fue al final, al ver la pelota entrar, Antolín. la felicidad, la explosión, la alegría. Vienen muchas cosas a la cabeza, muchas cosas que hemos pasado en el día a día y ver el esfuerzo de todos los muchachos junto a esa pelota ingresar y ir al fondo de la red. Creo que todos sentimos la misma emoción y también la gente que hoy nos apoyó, que la verdad merecían este final feliz y disfrutar. La verdad estoy muy contento porque hemos asumido eso desde el año pasado, de formar un buen grupo y de poder colaborar cada uno desde su puesto y en lo que pueda para que el Club Olimpia salga a flote. Creo que ese es el compromiso que tenemos todos y esa es la unión que tenemos como grupo. El sacrificio que se refleja en cada partido, el compañerismo, la entrega, es lo que nos propusimos desde el año pasado para encarar este año. Sabemos que es la única forma de poder sacar este club adelante, es con el compromiso de todo y dando cada uno lo mejor que tenga a favor del equipo y del emblema que para nosotros es importantísimo. La verdad que de un análisis rápido, creo que hoy hicimos un gran partido. Irreprochable la forma que encararon los muchachos, exactamente lo que habíamos pensado, exactamente tomaron con esa tranquilidad que se tenía que tomar, sabiendo que estábamos con 2 goles abajo, pero con trabajo, dedicación y mucha disciplina dentro de la cancha lo podíamos remontar y así fue. Entonces no tengo nada que reprochar ni hacer un análisis. Siempre hay cosas que vemos y que tenemos que mejorar, pero hoy estamos contentos y por ser hoy los análisis los dejaremos para mañana. Nosotros cuando empezamos también en enero lo empezamos con mucha alegría, con mucha motivación, sabiendo todas las dificultades que tenía la institución y con ese compromiso se quedaron varios jugadores que estaban comprometidos con la institución. Después pasamos cosas sumamente difíciles con nuestros jugadores, familia, y de ahí empezó todo de
seguir el mismo camino, de procurar, de luchar, siempre inculcándole a ellos que nada en la vida es fácil y ningún camino va a ser fácil, ¿verdad? Entonces optamos por agarrarnos todos, tener el mismo pensamiento y venir paso a paso hasta que hoy logramos el primer objetivo, que está en fase de grupo. Olimpia, lo más grande que voy a decir, esto no es ni Pep Guardiola, este es Julio César Cáceres, que supo armar el equipo. Le dedicamos todo el triunfo a los cerristas, que dijeron que iban a perder clásico, que Fluminense no iba a eliminar. Acá está, para todos los cerristas, eso es, para todos los cerristas. Emocionante, impactante, y si Olimpia no te hace sufrir, no es Olimpia, el único grande de este país para todos los puntos de cerro. Dios mío, valió la pena, completamente. Todo el esfuerzo, increíble, nos quedamos todos fónicos. Los penales, Olveira, increíble, mi ídolo, sos grande. ¡Vamos, carajo! A él le regalamos esta clasificación a los cerristas amargados. Esto es Copa Libertadores en estado puro, no da nada por nosotros, pero hoy dimos cátedra de Copa Libertadores. ¡Vamos, Olimpia, la puta! Una locura. Olimpia, papá, esto es Olimpia, si Olimpia te hace sufrir, no Olimpia, carajo. No en vano, tricampeón, papá, no en vano. No, sí, por supuesto, sabemos que cada partido es una final, ¿no? Lo importante son los 3 puntos y ahora podemos estar en la Copa Libertadores. Saludos a vos, Gastón, te amo. La historia está escrita, arquero uruguayo en Libertadores, está escrito, amigo, está escrito. Quisieron achicar, pero para que sepa quién es Olimpia, el más grande de Sudamérica. Una noche más, como el grande de América. Olimpia es un grande de América y dejó bien parado al Paraguay. El equipo responde, el técnico también. Julio César Cáceres es un valorazo. Olimpia es lo más grande, aguanta Olimpia. Olimpia puto huevo. ¡Aguante Olimpia, carajo! ¡Aguante Olimpia! ¡Olimpia es copero! ¡Aprenda, hijo, cómo se juega, carajo! ¡Aguante Olimpia, carajo! La Libertadores no es para equipos chicos, no es para equipos chicos. Mejor. Olimpia, carajo. Pitín, contame, vos que viviste tanto, ¿cómo le diste a la Olimpia, Pitín? Que estoy emocionado, no puedo más hablar. Sí. Estoy feliz. Gracias, Olimpia, querido. ¡Sigan solo, carajo! ¡Sigan solo, carajo! Sin duda. ¡Vamos, Olimpia! ¡Aguanta Olimpia, carajo! ¡Aguanta Olimpia! ¡Olimpia, carajo! ¡Olimpia, la puta! Estamos viendo el festejo de Cardona, el presidente de la Olimpia, en medio de la hinchada del club decano. Impresionante. Se volvió un personaje Cardona, ¿verdad? Sí. No sé hasta cuándo. No, pero independientemente al resultado de sí que ya queda el personaje. Porque repito, es un personaje pero que tiene sustento, lo que dice. Porque mira que él, por ejemplo, en la previa dijo, yo me acuerdo que antes del partido ya dijo en el fútbol y apeló a lo que le había dicho Pablo Rosa, que son más los momentos tristes que los felices, que hay que disfrutar el momento, que para el partido de vuelta dijo, no, si nos sacan vamos a sudar sangre, o sea, no es él, no, vamos a ganar y le dedicamos, todo lo contrario, la postura que tuvo después del clásico. O sea, por eso yo encuentro un denominador común, Cardona, enérgico pero coherente. Claro, Cardona, Cáceres, Paulo Rosso. Por eso ayer decía, es un tridente que tiene y que hace rato no se vivía esa dinámica. Lo escuchás a Antolín y creo que hay un momento donde le dice, ¿vos te imaginas? Y dice, no. O sea, no son menos por decir que no, porque esto es paso a paso. Cuando capaz en otra época era quién lo que le dedica. No, vos escuchás y vos no le escuchás a Cardona dedicar. ¿Y a cuánto podría él dedicarle? ¿A cuántos,
Lo mismo Julio César Cáceres, acá Fabio siempre recuerda esa edición de Peligro de Gol, cuando era, mira que es por este tema de la crisis, pero en ningún momento, y eso repercute. Y acá volviendo otra vez al fútbol decíamos. Yo, Dani, perdón por lo que Sí, también la manera en que vi el presidente, yo creo que transfiere también esa sensación a su plantel. No sé, yo me pongo en el lugar del jugador de Olimpia y le escucho así al presidente con ese discurso, esas palabras que expresa y es muy motivacional, es la manera en que... Sí, pero es un discurso acompañado por hechos. Acompañado Claro. por hechos, ¿verdad? Con trabajo, esfuerzo, ingeniería económica, poner bien toda la comodidad del plantel, ponerse al día, buscar la manera de que todo marche bien, pero también, insisto, que cuando tu presidente te transmite esa mística y esa... te motoriza y te trabaja psicológicamente, ese mensaje también mueve al jugador. Pues en Olimpia yo creo que el presidente tiene que ser así, uno muy pasivo porque es un club tan pasional, como que está desencuadrado la situación, y Cardona transmite eso, lo que genera este plantel. Yo sé que gran mérito de Julio César Cáceres, pero lo que transmite el presidente a su plantel a mí me parece que esa transferencia de sensaciones, algo también, alguna mella tiene que hacer en el sentir del plantel. Eso es lo que dice Dani, ¿verdad? Porque hay un mensaje coherente y cada uno sabe cómo manejarse ante la prensa, y eso va a permitir canalizar lo que dicen al público, a los mismos jugadores, y todos van con esa misma energía del mismo objetivo, cada uno de su forma de hablar, de conducirse, y Cáceres con sus mensajes, el mismo presidente. Estamos hablando de un momento que ejemplifica un poco que esta es la manera de trabajar, ¿verdad? Claro, más allá de una crisis de la que está viniendo Olimpia y que todavía continúa, que está latente, pero lo futbolístico hace olvidar todo por ahora, ese momento que en un momento dado también va a tener que volver para analizarse y para... Ayer hacíamos números, cálculos, Fabio, y Olimpia en 2 meses ya consiguió la plata de Derlis. Sí. Más de $5 millones. Sí. O sea, ¿te acuerdas que se hablaba cuando estaba todavía en esa transición de Brunote? No, vamos a habilitar el software, que aporten, vamos a apelar a los... Ahora, a los Dani, con los honorarios. hechos consumados, Cardona estará feliz por haber arrancado en fase 1. Ahora, con los hechos consumados, pero... ¿verdad? Porque, fíjate, son 4,5 millones más la recaudación. Sí, claro, pero como vos decís, mira que... No, sí se está, perdón que interrumpa, hace poco se estaba festejando la clasificación a la Sudamericana, ¿verdad? Claro. Porque, como se decía, una especie de... en el peor de los casos, decía, ¿verdad? Claro. No, vamos a jugar, tenemos calendario internacional durante el año. Claro, pero eso también, fíjate que en ningún momento de la dirigencia salieron a decir, no, ¿cómo con la historia que tenemos usted? No, o sea, es como que por un lado hay una aceptación, pero el famoso vamos por más y paso a paso. Cuando, si desde la cabeza hubieran dicho, en los primeros 15 tenemos que anotar el primer gol, yo te aseguro que otro hubiera sido el comportamiento de la gente y del equipo. Pero ¿cómo vas a reaccionar cuando tu propio técnico y tu propio presidente dicen, no hay que pensar en el segundo gol antes de marcar el primero? Por eso yo valoraba... O que el presidente mismo diga, si nos ganan la serie acá en Asunción, clasifican ellos, no les va a ser fácil, claro. no la van a sacar barata, claro. Van a tener que sudar sangre, porque llegó a utilizar esa palabra el propio presidente, ¿verdad? Que le va a costar mucho, no le va a ser fácil. Claro. Es el famoso tipo... ñaño moqueteata, pero yo te seguro que te pego algo. Pero eso contagió. Claro, eso contagió al público que fue a la cancha. Claro, pero es que se vio en la cancha, porque Olimpia no se desesperaba. Olimpia jugaba. Ese es el tema. Jugaba de una manera coopera. Esa es la palabra. Bruno, coopera. A ver, no, era un equipo que se desesperaba. O el comportamiento mismo del público. Vos sabés que el público no es que... Eso estoy enfocando, sí. Sí, no, es que el público no es que agarraba y silbaba o decía, vamos, otra cosa, vayan arriba, o había silbatinas cuando comenzaba a tocar Olimpia. En ningún momento hubo silbatinas. Claro, aquí también, por eso, Dani, está la mística. ¿Qué es lo que es la mística, verdad? La mística de la historia. Es saber jugar en la Copa Libertadores. No, ya sé, pero te transmite eso desde el ambiente, desde el público, porque es un público que está acostumbrado a ganar internacionalmente, que tiene 3 Copas Libertadores de América, y este tipo de desafío sabe también, pero yo creo en
en esa energía. Y esa energía Claro. también, el Pero ambiente que trae. eso también, cuando no confías en un equipo, también eso Claro. es fácil Pero por de eso observarse. ¿verdad? hay una interacción. No, es con energía, que ahora te volviste místico. Esto es discurso, hermano. No, es energía. ¿Qué es energía? Pero ¿Qué es lo que pero energía es una cosa etérea. No vaya a hacerte ahora no de... vaya a querer una interpretación antojadiza. Son discursos y son comportamientos. Yo hablo de la No, confianza. es energía. ¿Qué Yo hablo vos de la ahora? confianza. No, ¿qué? pero Bruno, no soy esotérico, pero espera, yo creo que las dos posturas que están diciendo son compatibles. ¿Sabes por qué? Nadie puede discutir el tema de la historia y la postura con la cual va la gente. Pero yo te aseguro que, inclusive en la era Trovato Garnero, no había esto. ¿Por qué? Porque ya era, nosotros nos armamos pero llegar tipo semi era. Y vos veías el presupuesto y realmente acá había una insatisfacción porque, y eso que Olimpia había clasificado con una fecha de antelación a octavos de final. Entonces, seguía siendo la misma rica historia. Por eso yo arrancaba con el discurso de Cardona, cuando Bruno volvió a recordar el tema de que le va a costar. La premisa es, si nos quedamos afuera, puede ser una posibilidad, pero nosotros vamos a luchar hasta el final. Es que las crisis unen. Pero Bruno, por eso, o sea, las crisis siempre unen, Dani. Claro. Esto se da en la vida cotidianamente. Lo estamos viendo ahora en Ucrania. ¿Qué pasa en Ucrania? Se ve asediado y bombardeado por un país ultrapoderoso, 100 veces más poderoso, pero está ahí resistiendo y los une. Y hay una frase que dice, en época de crisis, o el corazón se parte o se curte, dice. Claro. O vos te destrozás o te curtís. Y saca lo mejor de vos para afrontar. Claro. ¿Y qué pasa con Olimpia? Olimpia, producto de este tema de Derly González, ¿qué pasa? Tiene que recurrir a sus jugadores, pero ahí hay un elemento importante. Es que Julio Cáceres ya le conoce a todos estos jugadores, ¿verdad? Y le saca el máximo provecho y le da seguridad, porque al jugador tenés que, yo siempre insistí con eso y vuelvo a repetir, el que escucha la radio sabe que yo no es la primera vez que voy a decir esto. Vos tenés que darle confianza al jugador. Si vos no le das confianza al jugador es muy difícil, y darle también continuidad, trabajarlo psicológicamente. Cuando no va a estar también tenés que estar ahí, apoyarle, explicarle a veces por qué no va a jugar, en qué tiene que mejorar, qué tiene que hacer en su vida privada. Esto no es tan fácil, muchachos, no es solamente lo que vemos en la cancha propiamente. Hay un detrás de el futbolista. Detrás de escena hay demasiadas cosas que... Y ese detrás de es lo que cambió radicalmente en Olimpia y que utilizó la crisis como una oportunidad, ya que vos citás el caso bélico. Cuando hay un caso así, puede ser la gran talibán de que el presidente huye antes que venga la invasión, o está lo del Zelensky, presidente de Ucrania, ¿verdad? Entonces, tenés las dos facetas, pero voy nomás al tema de... Si el presidente hubiera dicho, no, es la premisa, no entrar en fase de grupos, no condice con nuestra historia y se viene un descalabro, no podemos permitir. Ese tipo de mensaje hubiera condicionado a todos de decir, estamos pero al borde del precipicio. No, todo lo contrario. Entonces, son mensajes que terminan generando, y allí yo no voy a antagonizar cuando Ariel decía esa energía, pero sí le decía, no es solamente por el tema de la mística o la historia, porque en una historia reciente yo vi que había otra predisposición y no había esta mancomunión que está existiendo en estos momentos. Y repito, si vos le hubieras dicho, muchachos, a los 15 tenemos que estar ganando 1-0 o hay que entrar a pegar, nada de eso. Vos agarrás el partido de ayer y decís, ¿cuántas ocasiones tuvo Olimpia en relación a la posesión? No fueron tantas, pero las que tuvo. Y vos decís, nuestro público es un público que, si el equipo no le transmite, este es el mismo público que le silbó a este mismo equipo contra César Vallejo cuando estaban macaneando 20 minutos. Le silbó, despertó y marcaron el primer gol. Entonces, no, eso solamente... La gente que va al estadio ve cómo juega el equipo y dice... Esto sí, que no llegue todavía el gol, que no llegue la ocasión, pero va a llegar. Y el va a llegar se dio en el primer tiempo y se dio en el segundo tiempo. El susto que hubo con la Antolín, capaz en otro contexto, ahí hubiera bajado. No, cuando tapa Olveira es como un penal. Y después
se sigue el aliento y... Yo sé, Dani, que es multifactorial todo esto, por supuesto, pero lo que quiero agregar también a esto, a diferencia de la etapa de Garnero, acá también la ventaja es que está un hombre que sabe el ADN y la cultura de cómo hay que jugar la Copa Olímpica. Pero también lo debía demostrar Ariel. Y un detalle, el hincha reconoce en estos momentos, porque eso que decía Dani, miraba el calendario y decía, si pasamos César Vallejo, Atlético Nacional, ¿será que tenemos equipo para pasar Atlético Nacional? Y si pasamos Fluminense, ¿qué va a pasar con nosotros? Y Julio Cáceres demostró con trabajo, le dio un nivel al equipo, un nivel que parece no tener techo, y este nivel de Olimpia está para jugar fase de grupo, sí, con merecimientos. El nivel, pero ¿cómo se ganó ese nivel? Jugando partidos, demostrando lo que se podía hacer, sin fichajes. Entonces estamos hablando de un trabajo que reconoce el hincha de Olimpia, lo que hizo Julio César Cáceres desde el año pasado, llegar acá, y repito, ¿Olimpia tiene nivel para jugar fase de grupos? Sí. ¿Tiene nivel para clasificar? Claro que tiene nivel con todo esto que está mostrando. ¿Puede pasar? Fabio, voy a agarrar los 180 de las 3 series. Y no hay ninguna donde vos digas, no, pero acá Olimpia pasó por una inspiración, por un accidente. No. Agarremos el último contra Fluminense. Allá Olimpia tuvo más chances que las que tuvo Fluminense acá. ¿Se entiende? Sí, o sea, totalmente. Yo agarro el enfoque del equipo que perdió. Olimpia ya desaprovechó un montón. Acá Fluminense solamente tuvo la de Paulista. Sí. Después no tuvo ninguna. Y también marcábamos, el asedio de Fluminense en Río fue menor al asedio de Olimpia en Asunción. Agarro parámetros simples para decir que en los 180 minutos, ayer te decía, mira que si había pluralidad de gol de visitante ni siquiera iban a penales, porque Olimpia marcó en Río y Flu no marcó en Asunción. Y después puede agarrar el tema de lo que la vez pasada les comentaba, el tema del XG. Hay que tener 60% de posesión contra un equipo brasileño. No solamente eso, sino que en 90 minutos prácticamente, 90% le sometiste al rival. Por eso yo me agarro, Fabio, de esa jugada. ¿Qué mejor jugada para explicar dónde jugó tu equipo y dónde jugó el contrario? Que el remate de Saúl. O sea, es una jugada elaborada del segundo marcador central que juega con el volante descarga con el primer marcador central que está a 25 metros de la línea de gol de Fabio. Alcaraz, ¿dónde estaba? Parado ya. Claro. Después donde termina el círculo central, ya estaba parado inclusive mucho más adelante. En 3/4 de cancha, prácticamente tercera fase de juego. Vayamos a la jugada de Antolín, que generó el susto. Cuando él pierde en el medio campo y no había nadie más. O sea, se jugó en el campo de Fluminense. Dani, en el gol de... ¿Cuál del primero de Olimpia? El primero de Olimpia. Sí. Gómez está ahí al borde del área y se la da a Fernando Cardoso para meter el pase. ¿Y por qué Fernando Cardoso estaba parado ahí, en esa posición? Porque ya estaba Mateo Gamarra. Porque Gamarra estaba sobre la banda. O sea, entonces eso es cuando vos decís cómo jugó el equipo, por qué fue superior. Capaz, Olimpia tuvo varias de esas jugadas que la termina sacando Melo, que la termina sacando Nino o Brás, pero ahí ya tenés la postura. Y eso, aunque no entre en un compacto, le entra al jugador rival. Felipe Melo quería desprenderse del balón nomás. Fíjate que ni siquiera había ese famoso grito de ¿qué les pasa a ustedes? No. Por eso cuando marcábamos que parecía los primeros 15 minutos, porque después lo aplastó. O sea, tácticamente, estratégicamente lo aplastó. Que yo creo que Braga se imaginó que le iban a cruzar muchas veces pelota por el área. Lo dijo. Por eso lo pone a Melo y jugó con línea de 3 y con todo eso yo creo que el arma fundamental de Olimpia fue eso, las pelotas cruzadas, ya sea de los costados, un poco más frontal como ganó Alejandro Silva Braga para dijo el primer gol. Entonces él se imaginó ese partido y tomando y toda la medida preventiva no pudo contrarrestar. Es que dijo eso, o sea, Abel Braga dijo, después de lo del partido de ida, yo vi que este equipo nos dañó con los centros, con los cruzamientos. Entonces practicamos y los 2 goles nos hicieron con centros. O sea, él reconoce, porque lo que en la previa analizamos y el de Camacho fue así también la jugada dentro de Otálvaro y sacó Brás, esa que sacó, son pelotas cruzadas. Claro, por eso ya en la primera cuando Otálvaro sacó, veíamos que al tenerlo a Melo muy junto, había una especie de falta de sincronización, porque siempre los centros eran pasados, nunca era el primer palo. Por eso ayer marcaba inclusive Otálvaro
que suele hacer el famoso enganche. Ayer habrá sido el partido donde Otauro más centros con la derecha. Uno solo tuvo con la zurda. Sí. Muchísimo. Y después esa pelota que Recalde le saca a Derli también un centro. Claro, y vos sabés que en el partido contra Nacional, que decíamos el arquero malo, también te acuerdas que los centros iban desde esa zona. Y bien, es algo que está utilizando como mecanismo. Claro. Centro comba y ayer faltó un poco de gente en el área, ¿verdad? Porque Olimpia fue tan ordenado que lo tenía Derli afuera también. Richard llegó en un momento a estar adentro, pero realmente fue una actuación, o sea, Olimpia va quemando etapas rápidamente. Lo de Medellín creo que nos convenció a todos, la revancha en Colombia. Lo del Clásico fue con un oficio tremendo y ayer, o sea, se reinventó un equipo. Increíble, pero se reinventó acá. Ayer, por ejemplo, si vos te decían que el ala izquierda iba a ser Mateo Gamarra, Fernando Cardoso, el hincha de Olimpia se agarraba la cabeza el año pasado. Claro. Cuando Bruno te dijo, no vamos a contratar para ser un equipo, hablo de Brunote antes de Cardona, te decían que iba a ser, repito, allí que iba a jugar un tal Gómez al lado de Richard Ortiz y te iba a dar poca vida, pero sin embargo el equipo ayer funcionó muy bien. Y Mateo Gamarra, como decía Bruno, quizás en el ámbito local pueda volver, no tenga un partido, pero ayer fue superlativo lo suyo. Sí. Ayer hasta se animó al túnel. Le hizo un túnel en el primer tiempo a uno de los volantes, al volante del equipo de Fluminense, después de dejar atrás a Luis Enrique, que también así como jugó ayer, con ese tranco, uno dice, le va a costar bastante allá, ¿verdad? Federico, esa falta de presencia aérea que vos decís, hasta eso le se lo viene a Cáceres. Porque al ingresar González, fíjate que él fue determinante para el gol de Olimpia. Walter, él gana para... Claro, pero también lo que apunta Federico, yo creo que es un precio que decide pagar a Julio, porque lo que tenés gente en circulación, claro. El Pollo que marca el gol, ¿a dónde jugaba el Pollo? El Pollo jugaba un poquito más adelante de Gómez. Claro. Ahora que distribuía. Estaba más cerca de Gómez que de Derlis. Exactamente, que del área. Entonces parecía que le iba a costar a Olimpia, pero el circuito de juego ganó el circuito de juego. Claro, y cuando vos podés potenciar ese circuito, después van llegando los muchachos. El gol de Recalde. O sea, el gol de... Vos ves el movimiento de Recalde en el gol y el movimiento de Walter en el gol del segundo tiempo, y son movimientos diferentes. ¿Por qué? Porque Recalde necesita ser el quinto hombre para marcar superioridad y ganarle las espaldas ayer a Martinelli y a André para generar el 2 contra 1, el 3 contra 2, y muchas veces, si la jugada termina rápido, se va a notar esa carencia. Pero si vos poblás bien, te va a llegar un Fernando Cardoso, te va a llegar un Marcos Gómez, te va a llegar un Ale Silva como lo hizo en el Clásico, y eso me parece que, o sea, adrede entiende que va a tener que negociar. Y en el segundo tiempo, lo contrario. Fíjate que Ale Silva no completó el famoso coto de 60 minutos, porque vio que no, el partido no daba, lo metió rápido a Walter, lo bajó a Paiva, lo de Derlis, y el segundo gol están Walter y Camacho para habilitar a Paiva, o sea, participan los 3 cambios ofensivos para la clasificación de anoche. ¿Viste lo que dice? O sea, para imaginar un poco lo que dice el principal título de Globo, dice, con una actuación desastrosa. Sí. Equipo fue preso de la retranca y pierde la serie. Después habla del tema de... ya que cita eso, Federico, sí. Porque justo le decía a Bruno el tema en la previa, cuando nos decía, pero que mucho hablan ustedes de Fluminense, y le dijimos, fíjate que este es un equipo para la contra, y cuando dice, no, pero hay que hablar ya de Olimpia, y que teníamos 45 minutos más, y yo le digo, justamente, para mí este equipo demuestra un respeto a Olimpia, que es lo que hoy la prensa brasileña, yo creo que todos habrán visto el tema de la llegada allí en el aeropuerto de Río. Abel Braga durante 2 minutos le estaba explicando al Barra que lo estaba encarando. Felipe Melo casi se al presidente le quisieron subir al auto, ¿no? Claro. Hay un tipo que le quiere subir al auto y lo sacan. No. Por eso entonces, hoy lo que los brasileños dicen, ¿cómo un equipo brasileño va a jugar hacia la retranca? Y ayer cuando vimos la alineación que iban a jugar Martinelli y Arias en vez de Yago y en vez de Bigode, y cómo se va a parar, dijimos, este equipo va a querer jugar al espacio, a la contra, o como dicen los brasileños, el tema de retranca, pero fue Olimpia con su posesión el que lo obligó
a que jugara así. A cerrar espacios, a desesperarse con el juego de Olimpia que insistió por todos lados. Le atacó por todos lados Olimpia. Por eso yo creo que esos 15 minutos son los famosos para ubicarte, para ver. Por eso acá fuera de micrófono lo comentábamos Fabio y ayer marcaba en la transmisión. Esa primera jugada. Eso fue muy importante para Mateo. Cuando hablamos de aquella vez, el clásico de uno del otro, cuando a Marco Gómez le sale bien, un mal pase de Saúl, lo que le costó a William Riveros. Uno quería ver esa primera jugada de Mateo Gamarra y cuando sale con tanta elegancia contra Luis Enrique, uno decía, puede ser, y bueno, Luis Enrique terminó como un anónimo. Encima tuvo la más clara antes del gol. El pase que él entra y remata de zurda y tapa a Fabio. Sí, tuvo la llegada. Realmente la actuación de Olimpia ayer fue sensacional a la altura de la circunstancia, el rival, todo lo que pasaba y realmente qué rápido armó el equipo Julio Cáceres, porque también cuando hay un equipo uno tiene que hablar de 15, 16 jugadores que dan resultado inmediatamente hasta la tanda de penales, sin Ale Silva, sin Recalde, sin Tito Torres, que eran los que antes eran infalibles. Hasta en eso sobresalió el equipo paraguayo. Julio César Cáceres. Julio César Cáceres, pasamos a las preguntas. Felicitaciones por la clasificación. En este partido heroico, ¿hubo algún aspecto a mejorar? Y si lo hubo, ¿cuál? La verdad que de un análisis rápido, creo que hoy hicimos un gran partido. Irreprochable la forma que encararon los muchachos. Exactamente lo que habíamos pensado, exactamente tomaron con esa tranquilidad que se tenía que tomar, sabiendo que estábamos con 2 goles abajo, pero con trabajo, dedicación y mucha disciplina dentro de la cancha lo podíamos remontar y así fue. Entonces no tengo nada que reprochar ni hacer un análisis. Siempre hay cosas que vemos y que tenemos que mejorar, pero hoy estamos contentos y por ser hoy los análisis los dejaremos para mañana. Felicidades, profe. ¿Cuánto se merecía este grupo por todo lo que pasó? Mucho, la verdad que mucho. Nosotros cuando empezamos también en enero lo empezamos con mucha alegría, con mucha motivación, sabiendo todas las dificultades que tenía la institución, y con ese compromiso se quedaron varios jugadores que estaban comprometidos con la institución. Después pasamos cosas sumamente difíciles con nuestros jugadores, en familia, y de ahí empezó todo de seguir el mismo camino, de procurar, de luchar, siempre inculcándole a ellos que nada en la vida es fácil y ningún camino va a ser fácil, ¿verdad? Entonces optamos por agarrarnos todo, tener el mismo pensamiento y venir paso a paso hasta que hoy logramos el primer objetivo, que es estar en fase de grupo. ¿Cuál es la fórmula para devolver al Olimpia entre los grandes de este continente en un momento complicado en la vida institucional del club? Bueno, no sabía decirte una fórmula exacta, ¿verdad? Solamente hay jugadores muy comprometidos. Creo que esa es la fórmula más para destacar, comprometidos, que quieren salir adelante, con jugadores jóvenes que están formándose con este tipo de partido, con experiencia, que apuntan, ¿verdad?, a llevar la insignia del club en lo más alto posible, y todo ese hambre que quiere, ¿verdad?, que quiere seguir adelante. Eso es la fórmula para nosotros de Salta, y que no lo vamos a dejar por nada pelear lo que es nuestro sueño de partido a partido, ¿verdad? Esa es la consigna, y a veces nos basamos y entramos en cada partido a dejar todo. ¿Dimensionan lo que van logrando hasta ahora en medio de todos los problemas y situaciones que tuvieron que afrontar? ¿Qué significa para ustedes esta clasificación a fase de grupos de esta manera? Bueno, dimensionar a lo mejor, como manifesté recién, los jugadores jóvenes estarán disfrutando, ¿verdad?, de este momento. Sí, los jugadores con más experiencia saben el paso que estamos haciendo, a base de mucho trabajo, de mucha disciplina, un grupo callado pero muy unido. Seguramente mañana y pasado mañana vamos a ir a dimensionar lo que estábamos haciendo de partido a partido con los jugadores más jóvenes, más que nunca estar juntos, darle esa satisfacción a ellos, halagar a ellos también por el trabajo que están realizando, porque el fútbol es el presente y nuestro presente es hoy esto, de luchar cada partido, de poder ponerle nuevamente al club en el torneo más importante de Sudamérica, y eso a nosotros nos
nos orgullece los entrenadores, el cuerpo técnico, y queremos seguir dando lo mejor, seguir trabajando con ellos y que ellos demuestren la jerarquía y la virtud que tienen. ¿Qué fue lo mejor de Olimpia esta noche? Para mí lo mejor de Olimpia fue no desesperarse en ningún momento, confiar en sí misma, confiar en el juego, confiar que nosotros llegaríamos al gol en el primer tiempo, que era el objetivo principal durante los 45 minutos para entrar en juego. Lo logramos en el segundo tiempo de vuelta, lo hablamos, lo manejamos. En esta vez a lo mejor ya no lo hablamos en el sentido que hay